Hola, ¿qué tal? Soy Rafael García del Pollo, abogado, socio del despacho británico Osborne Clarke, y voy a hablaros sobre consideraciones jurídicas acerca del e-commerce. En primer lugar, vamos a hablar de diferentes cuestiones relacionadas con la legislación que resulta aplicable a esta materia. Por tanto, lo que vamos a hablar es de muchas cuestiones, como la determinación de la legislación aplicable, de la reglamentación de los contenidos que vamos a vender a través de Internet, también acerca de la seguridad de los datos que vamos a transferir, de los medios de pago en la red, la protección de datos de carácter personal, la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y, por supuesto, todos los temas relacionados con facturación telemática, además de otros aspectos legales y fiscales que también van a resultar interesantes para todos nosotros. ¿Qué es lo que pretendo? Pues básicamente pretendo daros una visión general y sobre todo práctica para que os podáis enfrentar a la aplicación de tecnologías de la información en las empresas, sobre todo desde una perspectiva muy multidisciplinar y además integradora. Intentar ayudaros también como profesionales del comercio electrónico a que tengáis un cierto nivel de conocimientos técnicos, de forma que en el entorno laboral sean útiles, tener esas prácticas, esas herramientas prácticas y sencillas que os ayuden y, por otro lado, sobre todo, tener un conocimiento genérico, pero no por ello menos riguroso, sobre los problemas que se nos plantean y siempre permaneciendo flexibles y abiertos ante otras argumentaciones. Así que comenzamos. En primer lugar, estamos en la venta online. Y si estamos en la venta online, ¿habrá alguna legislación que nos diga lo que resulta aplicable y a quién nos resulta aplicable? La primera ley, como no podía ser de otra manera, es la Ley 34/2002, que es la famosa LSSI, pero también conocida como Ley de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico. Por tanto, ¿a quién nos aplica? ¿A quién nos resulta de aplicación? Absolutamente a todas las empresas que estemos en Internet, que vendamos por comercio electrónico. También incluso a aquellos que sea una actividad económica aunque no se esté cobrando. Es decir, aunque tengamos el servicio sea absolutamente gratuito, porque representa una actividad económica para ese prestador de servicios. Además, les diréis, bueno, si la Ley de Servicios de la Sociedad de Información resulta aplicable, vamos a ver qué obligaciones tengo yo como prestador de servicios. Bueno, pues la primera es que de ahí nuestra obligación en nuestra página de poner una cantidad importante de información general, pues sea nuestro nombre, denominación social, en el caso de que nuestra actividad esté sujeta a una autorización, pues también deberemos poner ahí datos relativos a esa autorización. Por otro lado, sí, que somos responsables de todos los servicios que ponemos en nuestra red y todas las cuestiones que realizamos a través de esa página web. Otra de las partes interesantes que nos pueden importar a los que tenemos empresas online es que las comunicaciones comerciales por vía electrónica, es decir, esas comunicaciones que enviamos a nuestros clientes, también quedan reguladas. Y por tanto, tenemos que enviarlas con unas comunicaciones específicas y además explicando que se trata de publicidad, de tal forma que los destinatarios puedan recibirla o filtrarla a la manera que ellos elijan. Sobre todo, quiero deciros que necesitamos un consentimiento expreso para poder hacer esas comunicaciones comerciales por vía electrónica y que, de no hacerlo así, entraríamos en toda la normativa del spam. Además, al contratar por vía electrónica, tenemos que cumplir, como os decía antes, un montón de información. Tenemos que explicar la validez de nuestras ofertas, tenemos que poner unas condiciones generales, tenemos además que confirmar la recepción de que alguien nos ha aceptado una compra. Y por supuesto, si no lo hacemos así, tendremos unas infracciones y sanciones de acuerdo con lo que dice la Ley 34/2002, es decir, la LSSI. Pero no solamente la LSSI resulta importante, sino que también tenemos la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, muy especialmente cuando estemos vendiendo a consumidores. Es decir, que si tu página web está dirigida a consumidores finales, hay que prestar especial atención a esta materia. Y ahí tenemos, por ejemplo, todas las ventas a distancia, nos dice cuáles que resultan, a qué productos resultan aplicables y a cuáles no, pero veréis que lo que más nos importa a nosotros es la cantidad de información que debemos dar. Por ello, nos preguntaréis, oye, ¿y qué resulta aplicable, Rafael? ¿Antes la normativa de servicios de la sociedad de información o la Ley de Ordenación del Comercio Minorista? Hombre, es de aplicación preferente la LSSI, pero también si tenemos B2C, tendremos que tener en cuenta que en nuestra propuesta de contratación, es decir, en nuestra información, debemos hablar sobre nuestra identidad, las características del producto, el precio, incluidos todos los impuestos, los gastos de entrega, las formas de pago, además la existencia de la posibilidad de desistir o resolver el contrato, el coste de nuestra comunicación a distancia, tal y como nos dice la propia ley, el plazo de validez de la oferta, el precio, la duración del contrato, etcétera, etcétera. Y sobre todo tener en cuenta
que no es posible enviar mercaderías o comprar o vender cosas si alguien no nos lo ha solicitado. ¿Cómo es ese derecho de desistimiento al que me he referido antes? Bueno, pues cualquier persona, cuando recibe una mercadería, puede desistir. Entonces, ¿por qué? Pues porque no le gusta, simplemente la ha recibido, la ha comprado por Internet y no le gusta. Entonces, en principio, digamos que tiene derecho a hacerlo sin ningún tipo de penalidad, sin ningún tipo de motivo, sin ninguna formalidad. No le podéis pedir que os mande cartas certificadas ni nada parecido. Y además que sepáis que tiene 7 días para hacerlo desde que recibe el bien, o incluso 3 meses. Y me diréis, ¿cómo 7 días o 3 meses? Pues sí, 3 meses si han cumplido ese deber de información del que acabamos de hablar antes. Es decir, si no hemos informado, si no hemos cumplido con la normativa jurídica que está en vigor, en ese momento tenemos 3 meses. Además, ¿qué ocurrirá? Pues el consumidor final tiene derecho a que se le abonen las sumas que ha pagado en el plazo máximo de 30 días, es decir, desde el momento en que ejerció el desistimiento. Y si han pasado más de 30 días, debéis tener un poco de cuidado, porque surge un derecho a que reciba esa suma duplicada, más además genera la indemnización por daños y perjuicios en lo que pueda exceder dicha cantidad. Así que cuidado con pasar del límite de esos 30 días. Si alguien nos ha pagado con financiación, el hecho de desistir también implica que se resuelva el contrato principal y, por supuesto, a este derecho de desistimiento se aplican una serie de excepciones, por ejemplo, para los valores en bolsa o los bienes que son fácilmente reproducibles, o la prensa por razones obvias, o las revistas, etc. Además, hay un deber de información acerca de la ejecución del contrato. Es decir, hay que contarle al individuo, cuando está vendiendo, que tiene derecho a desistir o a revocar. Además, le debemos explicar cuál es el establecimiento en el que debe presentar sus reclamaciones, que tiene una serie de servicios por venta, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo más importante es que esos derechos resultan irrenunciables para el consumidor final. Es decir, no podemos decir en nuestra página web no se cumplen o no se garantizan estos derechos, es decir, son de obligado cumplimiento. Además, si os dais cuenta cómo vendemos a través de Internet, vendemos con condiciones generales y además aquí entonamos como abogados una gran culpa. Lo hacemos de la siguiente manera. Si no hacemos unas condiciones claras, transparentes, concretas y sencillas, corremos el riesgo de que alguien las declare nulas. Y al declararlas nulas, lo que ocurrirá es que se aplicará a la ley sin que sirva de nada el hecho de haber redactado unas condiciones específicas. Con lo cual, os recomiendo redactar las condiciones claras y sencillas. Además, que sepáis que existe también un Real Decreto que ha dado mucho que hablar en relación con la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales. Os tengo que decir que en este momento existe un anteproyecto de ley que se plantea anular este Real Decreto. Por tanto, no voy a entrar muy en detalle en esta materia, pero os puedo decir que complicaba muy importante, de una manera muy seria, la venta online cuando se produce con condiciones generales, por medios telefónicos o electrónicos, porque nos debía una información, se imponía un deber de información previa, una confirmación documental de la contratación e incluso informar del derecho de esa resolución, como os decía antes. Bueno, ahora vamos a la Ley de Consumidores y Usuarios, que tampoco se queda atrás. Y os tengo que decir que, bueno, el texto refundido nos habla de lo que es un consumidor, nos da una definición también de lo que son cláusulas abusivas. Ahora hablaremos de ellas, de cuáles son las cláusulas que en todo caso se consideran abusivas, pero casi todas van a ir referidas a las leyes aplicables, a los tribunales que resultan competentes en caso de disenso en la compra online. Aquí os aporto una serie de bibliografía por si queréis leer y ver más en detalle los libros que normalmente consultamos los que nos dedicamos a esta materia. Y también, como os decía antes, os explico cuál es la ley que resulta aplicable y la jurisdicción que resulta competente. Y todo ello, aparte de que la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico nos habla de ella, también os digo que existen unos reglamentos, que es el Reglamento de Roma I, el Reglamento de la Unión Europea, que nos explica cuál es la ley que resulta aplicable y cuál es el tribunal que resulta competente. En cuanto a la ley aplicable, pues todos tenemos la posibilidad de elegir. Esto muy especialmente cuando se produce una venta transfronteriza. Si se produce una venta transfronteriza, eso significará que lo que debemos hacer es elegir la ley que se nos adapte mejor. Y entonces buscar si resulta la ley aplicable o si queremos que sea un tribunal competente X. Me explico. Cuando tenemos ventas transfronterizas, imaginamos que estamos vendiendo desde España a Francia, podemos elegir la ley española o la ley francesa, pero yo os recomendaría que eligierais siempre, ¿por qué? La disposición que resulte más favorable al consumidor. Es decir, imaginaos que en Francia
tenemos un derecho de desistimiento que se observa en 14 días en lugar de 7. Por tanto, un consumidor francés nos va a decir: no me apliques la ley española porque la mía resulta más favorable. Por tanto, siempre que estemos ante una venta a un consumidor final, intentemos elegir siempre su legislación nacional, aunque exista, en principio, como hemos dicho antes, una libertad de elección. Igual ocurre con el tema de la elección de la jurisdicción que resulta competente, es decir, el tribunal que ante un determinado problema va a entender de nuestra materia. En principio, el criterio general es el del domicilio, pero también hay una serie de competencias exclusivas y, sobre todo, debemos estar muy pendientes de que si vendemos a consumidores finales, en ese momento debemos pensar que el consumidor final tiene una serie de derechos que conviene tener muy en cuenta. Por tanto, la acción que entablan los consumidores contra las empresas tienen la posibilidad de elegir entre su propio domicilio o el del empresario, y además las acciones que inician las empresas contra los consumidores únicamente se pueden hacer desde el lugar en el que reside o en el lugar en el que reside el consumidor. Hay que tener más leyes al respecto de esa materia, y al final os he puesto una serie de asesoramientos que van relacionados con la legislación que hemos hablado anteriormente. Lo que significa que si queréis asesoramiento en materia de condiciones generales, pues podéis verlas en las leyes que hemos comentado con anterioridad, o sobre la estructura de una página web, o sobre contratos de colaboración con terceros, o el régimen de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Por otro lado, vamos a hablar de reglamentación sobre contenidos, muy rápidamente. Simplemente quería comentaros que en función de todo lo que vayamos a explicar sobre nuestra materia o sobre lo que queremos vender, el producto o servicio, pensamos que eso va a tener una eficacia vinculante y, por tanto, que a la hora de llevar a cabo determinadas actividades, pues sobre todo relacionadas con licencias administrativas o con autorizaciones administrativas, debemos conseguirlas y debemos tenerlas con carácter previo. Es decir, si queremos vender billetes de avión, pues deberemos tener el permiso de las autoridades reguladoras, y además que si decimos una determinada cuestión relacionada con nuestro producto, pensad que cada vez más el consumidor va a venir a nosotros diciéndonos: oye, esta es la publicidad que tú pusiste en tu página web, esto te obliga a tu oferta como vendedor online. Por tanto, asesoraos bien a la hora de obtener, por ejemplo, licencias administrativas y contratar publicidad con terceros, o incluso en otro orden de puntos, pues cuando queráis establecer sistemas de marketing online, que veáis que, o marketing one-to-one, que hay que respetar la normativa de protección de datos, etcétera. Luego, cuando vamos a transferir los datos, es decir, no hablo de datos de carácter personal, sino que lo que queremos hablar es de la posibilidad de poder enviar esos datos a otro lugar. Debemos contar con sistemas que nos permitan enviar comunicaciones de una manera segura y enviar esos datos de una manera segura. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues a través de sistemas de firma electrónica. Ya tenemos varias leyes que han sido derogadas, muchas de ellas, pero nos quedamos con la Ley 59 de 2003, que nos posibilita identificar a las personas que intervienen en esa comunicación, en esa compraventa. Ya sé que muchas empresas en España no utilizan todavía firma electrónica, ni para el sistema de pagos, ni tampoco para la identificación de las páginas, pero pensad que puede ser muy útil utilizar sistemas de certificación que permitan asegurar al cliente que tú eres quien dice ser y que el consumidor es quien dice ser, también en entornos abiertos como puede ser Internet. Fijaos que ya existe certificación electrónica para personas jurídicas, que existen DNIs electrónicos y que todo eso redunda en una mayor seguridad en las transferencias y en las compraventas hechas online. Por eso os digo que ahí tenéis una serie de libros y en el que podéis consultar esta bibliografía, y una serie de asesoramiento que convendría también tener en cuenta a la hora de querer instalar servicios de certificación electrónica que nos posibiliten hacer esas compraventas de una manera más segura. ¿Medios de pago en la red? Pues os diré que son todos los medios que tenemos en el mundo real. Por lo tanto, el único que vamos a hablar distinto de los del mundo real van a ser el dinero electrónico, que veremos a continuación en qué consiste. Simplemente deciros que el mecanismo más utilizado son las TPV virtuales, pero que se convierten, por tanto, ahora la TPV virtual es un sistema es un software,
y por tanto necesitaremos una licencia que nos permita poder llevar a cabo esas transferencias dinerarias. Por tanto, al tener un software y la licencia correspondiente, debemos asegurarnos de que tenemos la posibilidad de utilizarlas en todos los sistemas, en todos los entornos en los que queramos llevar a cabo esos pagos a través de Internet. Como os decía antes, la Ley de Reforma del Sistema Financiero del año 2002 nos establece la posibilidad del dinero electrónico, que es el único medio de pago distinto a todos los medios que ya conocemos en el mundo real. Y en principio, bueno, existe la posibilidad de que determinadas empresas emitan ese dinero electrónico que sirve para comerciar y para comprar y vender en diferentes lugares distintos del que lo emite y, por tanto, posibilita el intercambio de mercadería a través de ese dinero electrónico. Ahí tenéis una serie de libros, leed bien vuestros contratos de licencia y sublicencia de TPV virtual, los acuerdos de nivel de prestación de servicios para que esas TPVs no se caigan, funcionen siempre bien y sobre todo si queréis poner en marcha algún sistema de dinero electrónico para vuestro negocio, para fidelizarlo y establecer garantías, pues también informaos debidamente. Protección de datos de carácter personal, otro de los grandes puntos del comercio electrónico en nuestro país. Todo nos interesa tener los datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Bien, pues estos hay que tenerlos, por supuesto. ¿Se pueden tener? Por supuesto. Pero siempre observando lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos y los reglamentos de desarrollo, que los tenéis ahí en pantalla. ¿Qué es un dato de carácter personal? Cualquier dato relacionado con una persona identificada o identificable. Y con ella creamos ficheros. Eso no significa que esos ficheros tengan que estar registrados ante la agencia cada vez que tenemos 1 o 10 más. No, simplemente a la Agencia Española de Protección de Datos le informamos de que tenemos unos ficheros jurídicos, es decir, unas categorías de datos en los cuales recopilamos determinado tipo de campos con una determinada finalidad. Y por tanto debemos informar a los individuos de cómo los recogemos, cómo tratamos sus datos, cómo los cedemos a terceros, incluso si se producen transferencias internacionales. Que sepamos que la ley lo que contempla es que el dato tiene que ser guardado con calidad, es decir, actualizado, puesto al día, con información previa y dándonos un consentimiento adecuado para todo ello. Y con muchísimo cuidado porque el régimen sancionador de la ley española es especialmente duro y la agencia española es especialmente seria a la hora de su aplicación. Que sepamos que últimamente se está hablando mucho de utilización de cookies en Internet y el Real Decreto 13/2012 nos explica muchas cosas acerca de la utilización de cookies, cookies de navegación, cookies de sesión, cookies de terceros y por tanto debemos estar atentos a lo que la agencia nos diga en el futuro. También quería hablaros de que el Reglamento de Protección de Datos tiene 159 artículos, nos habla de muchísimas cosas, nos habla del derecho de los ciudadanos, el derecho que llamamos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos, y que todo esto debemos informar debidamente en nuestras páginas web. Nos habla también de una serie de formas de obtener consentimiento para tratamiento, nos dice también el consentimiento para acceder a esos datos, nos habla de diferentes fórmulas que debemos tener muy atentos y debemos observar, pero sobre todo me quería detener en la figura del encargado del tratamiento. ¿Quién es este señor? Este señor es aquella empresa que nos presta un servicio en el que se mueven datos de carácter personal, en el que los datos de carácter personal forman parte de esa prestación. Esa empresa a la que nos presta esos servicios no es un concesionario. Si tenemos un contrato de por medio entre nuestra empresa y esa empresa que nos da una serie de servicios, en ese momento no tendremos por qué pedir autorización a nuestros clientes, sino que simplemente cuando esa tercera empresa nos haya dado el servicio correspondiente, nos devolverá los datos o los guardará si es que resultan necesarios para cualquier prueba, por cualquier necesidad de tipo jurídico, pero sepamos que esa empresa los podrá mantener únicamente debidamente bloqueados, simplemente con fines de prueba y por tanto no los va a poder utilizar para ninguna otra cuestión que nosotros no les hayamos autorizado. Es una figura muy útil que conviene controlar muy especialmente en el comercio electrónico. En todos estos entornos en los que utilizamos datos de carácter personal, que sepamos que las medidas de seguridad tienen que estar implantadas, que sepamos que no solamente la protección de datos, sino en cualquier entorno en el que utilizamos tecnologías de la información, la parte jurídica, la parte tecnológica y la parte organizativa tiene que estar perfectamente alineada y, por tanto, más en nuestro entorno digital, pues esto debe estar perfectamente controlado. Por supuesto, si se producen movimientos internacionales de datos a otros países sin protección equiparable, es decir, que salen fuera del ámbito de la directiva, ahí os tengo que decir que debemos obtener, bien por un lado, la autorización de los individuos
de las personas a las que vamos a transferir ese dato, o bien obtener una autorización del director de la Agencia Española de Protección de Datos para poder hacerlas debidamente. Una serie de libros que os recomiendo de lectura, y también deciros que aquí tenéis un listado de cuestiones que quizá os pueden resultar útiles a la hora o que os van a resultar muy útiles a la hora de tratar datos de carácter personal, pues por ejemplo, auditorías legales destinadas a evaluar el grado de cumplimiento de esta directiva. Podéis informaros en los textos legales que os mencionaba al principio de cuáles son los pasos que debéis llevar. Otra cuestión más, cuando ya tenemos nuestra tienda virtual montada, pues debemos proteger también, no solamente proteger, sino respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros. Estas son las leyes que en España resultan aplicables, pero sí quería traer aquí, además de las leyes, quería deciros que todos los elementos que aparecen en nuestra página web y las de terceros, es decir, los diseños gráficos, la información que contienen, los códigos fuente, también el software que se utiliza, incluso el software libre, también es susceptible de ser protegido por propiedad intelectual o industrial y que por tanto debemos informarnos antes de ponerlos en marcha. También que sepamos que hay una gran dispersión de derechos de obras y titulares en nuestro entorno, en el entorno en el que queremos poner comercios electrónicos, y que sepamos que poner gráficos o hipervínculos o hacer citas, pues posiblemente puede estar protegido por licencias o por propiedad intelectual e industrial, y que debemos por ello informarnos antes de poner en marcha todas esas iniciativas. Y no hace falta que os cuente que cuando pongamos nuestra tienda virtual en marcha, pues esos dominios y esas marcas que vamos a exponer, debamos por lo menos protegerlas de una manera cautelosa o prudente, de cara a que ningún tercero en ninguna otra parte del mundo pueda copiarnos esos dominios o ocupárnoslo o utilizar nuestras marcas de una manera indebida. Yo lo que creo es que todos deberíamos utilizar una política de enlaces a nuestra página, es decir, quién queremos que nos enlacen y a quién no queremos que no nos enlace, o nosotros incluso informarnos de los enlaces que hacemos a páginas de tercero. Que siempre reservemos nuestros derechos, es decir, esa R o esa C o esa TM que vemos rodeada por un círculo, estamos avisando a terceros de que nuestras marcas, nuestras denominaciones, los logotipos, las imágenes, los textos, todo eso nos pertenece y por tanto intentemos que los terceros, o esas empresas terceras, no las utilicen. Que limitemos también nuestra responsabilidad en función de los daños que la gente pueda llegar a utilizar o pueda llegar a recibir en función de que ha visitado nuestra página web por algún virus o cualquier cuestión. Todas estas cuestiones deben ser perfectamente arregladas en nuestra página. Para obtener nuestro nombre de dominio, pues el .es, pues aquí tenéis la orden ministerial que resulta de aplicación. Y así vais a tener que hacerlo en todos aquellos países, en todos aquellos dominios que tengan una extensión geográfica, porque todo esto va a estar regulado a través de las órdenes nacionales o de la legislación nacional que resulte de aplicación para la obtención de esa materia. Aquí tenéis más libros que os recomiendo sobre esta cuestión, por si queréis seguir avanzando en ellos. Y, bueno, que también sería bueno, pues por ejemplo, llevar a cabo contratos de escrow si queréis proteger vuestras páginas web, es decir, un depósito notarial sobre los códigos, o por ejemplo, hacer una protección genérica de la propiedad intelectual, hacer un registro o estudios sobre patentabilidad y sobre todo protección de marcas en diferentes categorías del nomenclator de NIZA, es decir, las diferentes clases que existen para poder protegerlo. Y finalmente quería hablaros muy someramente sobre facturación telemática, es decir, la facturación electrónica, digamos que sería la última manera, la última forma en la que una determinada empresa genera ese documento de una determinada compra-venta. Bueno, pues que sepamos que existe ya desde el año 2002 una serie de mecanismos que posibilitan utilizar firma electrónica para la utilización de sistemas de intercambio electrónico entre empresas y que por tanto lo que debemos hacer es llevar a cabo llevar a cabo todas las medidas que nos posibiliten establecer estos sistemas de facturación telemática, sobre todo porque hay leyes como la Ley de Impulso de la Sociedad de Información que lo que nos indica es que si vamos a contratar en algún momento con alguna empresa estatal, pues deberemos tener en marcha este sistema de facturación electrónica. Aquí tenéis otra orden ministerial que nos aclaran determinadas disposiciones y materias relacionadas con conservación de facturas, que no quiero entrar más en detalle, y una bibliografía lo más extensa posible. Bueno, pues aquí la tenéis para poder leer con más detalle sobre esta materia. Otros aspectos legales y fiscales que también me gustaría tener en cuenta a la hora de hablar de poner en marcha una tienda de comercio electrónico, pues que sepamos que cuando queremos vender y queremos llevar a cabo determinadas actividades de marketing, nuestra tendencia es a dar cosas baratas o incluso gratis, a hacer grandes descuentos,
E incluso no tenemos muy en cuenta pues, el derecho de la competencia o las redes de distribución que existen ya en el mundo real y que pueden ser atacadas por el entorno electrónico que estamos poniendo en marcha, o incluso somos tan poderosos a la hora de poner nuestra tienda virtual que podemos abusar de nuestra posición de dominio. No es lo mismo que una gran multinacional de cosas gratis en Internet que las de una empresa que comienza, una startup. Las consecuencias pueden ser muy diversas. Que hay actividades reguladas y que por tanto debemos obtener licencias, es decir, si queremos ser un banco a través de Internet, deberemos obtener la correspondiente licencia bancaria, o si queremos vender viajes, deberemos obtener las diferentes autorizaciones por parte, por ejemplo, de IATA, si queremos vender billetes de avión. Que sepamos que aunque también se pueden cometer delitos a través de Internet y que por tanto podemos, si en nuestro comercio electrónico pues se aloja, por ejemplo, pornografía a menores o se viola el comercio, se puede violar el correo electrónico de terceros o se producen estafas electrónicas, pues puede llegar a convertirse en determinado tipo de delitos. Aquí, si queréis tener más información sobre estos temas, os podéis informar en la bibliografía. Y finalmente, mucho más rápido, quiero pasar a la parte de la fiscalidad. Sepamos que tanto los impuestos directos como indirectos van a tener algo que decir en nuestra operativa, pero que los productos que van a ser digitalizados en ocasiones van a ser tratados como prestaciones de servicio, no como productos, que sepamos que hay una serie de tributaciones que se van a producir en el lugar en el que se produce el consumo, pero claro, es difícil determinar dónde se produce el consumo final. Al final las autoridades lo que están intentando es dar una simplicidad al cumplimiento de las obligaciones formales, pero no siempre resulta fácil. Os puedo decir que existió un estudio del impacto del comercio electrónico en España que nos dio muchas recomendaciones particulares, tanto a la Administración como a los particulares, pero bueno, en definitiva hay grandes problemas todavía acerca de toda esta materia y que mi consejo es que hagamos una planificación fiscal nacional e internacional, que reconozcamos esos planes de facturación electrónica y sobre todo que estudiemos todo lo relacionado, que si hacemos comercio internacional claro y evidente en Europa y fuera de Europa, pues que hay que hacer un estudios de aduanas y de impuestos indirectos que podemos llegar a pagar en terceros países. Y no os digo nada en relación con la fiscalidad directa, es decir, con todas las rentas que estamos obteniendo a través de esa página web, de ese comercio online, y que en muchos casos, debemos tener en cuenta que el enfoque tradicional es que pagamos por la renta mundial en el país en el que somos residentes y nos deducimos los impuestos que ya hemos pagado en el extranjero. Por tanto, vamos a ver qué países pueden aplicar convenios de doble imposición, cuáles no, qué consecuencias tiene traer esas rentas luego a España. En definitiva, el concepto de residencia fiscal se debilita muchísimo porque muchas veces no sabemos si estamos en presencia de un establecimiento permanente o no, quién debe retener o quién no debe retener. Es decir, todos estos son estudios que debemos hacer en función de lo que decía antes, de si existe fijeza o si existe personal, la actividad que desempeñan ese personal en ese país, de tal manera que pueda considerar un establecimiento permanente y por tanto pagar impuestos en ese país. Lo que os decía, mi consejo es, aparte de leer estos libros que os recomiendo, es que estudiemos cuál es el vehículo societario más adecuado para hacer nuestra iniciativa de comercio electrónico, planificar bien nacional e internacionalmente nuestra actividad, llevar a cabo reconocimiento de sistemas de facturas electrónicas y estudiar el sistema de IVA, aduanas y impuestos indirectos en otros países. A modo de conclusión y de final, he intentado ser lo más rápido y breve posible, es que los entornos digitales nos dan unas oportunidades que son abrumadoras, el comercio electrónico debe ser un beneficio para todos, incluido también para el Estado y para los consumidores y los ciudadanos. La legislación pienso que no debe ser una barrera, sino más bien todo lo contrario, no se pueden poner puertas al campo y los países lo que deben hacer es establecer un marco legal que permita el desarrollo del comercio electrónico con un triple enfoque, que se trabaje conjuntamente la administración, la industria, los consumidores, los ciudadanos, que no se ponga más información que más normativa que la estrictamente necesaria y sobre todo que haya una armonización del entorno legal internacional como está ocurriendo ya en el entorno de la Unión Europea. Y a los ciudadanos y consumidores que nos queda, pues mucha prudencia y sobre todo conocer cada vez mejor cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque la gran paradoja en la sociedad de la información es la gran infoxicación, es decir, la gran desinformación que existe no solamente de nuestros derechos y obligaciones, es decir, nuestros aspectos legales como ciudadanos y también como empresas, y los ámbitos puramente técnicos, es decir, cómo funcionan esas tiendas por Internet. Y la solución, todavía aún si cabe más paradójica, es que necesitamos más información, pero esa información debe ser bebida de muy buenas fuentes. Os doy muchísimas gracias por vuestra
a paciencia conmigo. Y aquí me tenéis para vuestra información en cualquiera de estos medios. Me podéis localizar a través de a través de correo electrónico o a través de mi teléfono móvil en osborneclarke.com. Ha sido un placer estar con vosotros y que tengáis muchísima suerte con vuestras iniciativas de comercio electrónico. Hasta pronto.